Si te reúnes en Calvary Chapel y Calvary Chapel es tu congregación, tienes que discipularte. En verdad, tienes que discipularte. ¿Por qué? Porque es una regla que ponemos en Calvary Chapel. No, es como, no juegues, es como ir a la casa de Toño. Bueno, también mi casa es su casa, pero al restaurante de la casa de Toño y no comer pozole o no comer quesadillas. Es como ir a un restaurante y no comer nada. O sea, si estás aquí, discípulate, en verdad, discípulate, porque ¿qué creen? Las reuniones que tenemos es cada domingo. ¿Y cuánto dura el mensaje? 1 hora. Y después de ahí, de lunes a sábado, ¿cuántas horas escuchas? Mentiras, tonterías durante la semana, ¿no? En la tele, en el radio y todo eso. Por eso el discipulado es muy importante. Es muy importante, ¿vale? Juan 8 y es increíble. Y Juan 8, verso 1 empieza diciendo así. Lo vamos a leer yo el verso 1 y ustedes el 2 y así hasta el versículo 11. Empiezo yo. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, pues nos ponemos en tus manos. Queremos ser bien sensibles a tu palabra. Queremos ser obedientes. Queremos en verdad salir de aquí y no salir con un corazón que siga amando el pecado. No, queremos salir de aquí y decir: no quiero pecar más, quiero renunciar al pecado que tenga que renunciar, por tener un encuentro contigo, Señor. Porque cuando tú nos perdonas es para darnos libertad, no para seguir en el pecado. Y te rogamos, Señor, que en verdad tú nos des libertad para caminar libres del pecado y no vivir ofendiéndote. Porque si venimos aquí y salimos iguales, y salimos amando el pecado, seguimos tratando mal a nuestra familia, seguimos obstinados en ser tan ciegos y sordos y no obedecerte, pues ¿para qué venimos, Señor? Pero queremos encontrarnos contigo en una verdadera libertad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Juan 8. Juan 8, y el contexto que veíamos en Juan 8, pues está el contexto anterior, es en Juan 7. Y es cuando Jesús les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y dijimos que la sed es una falta de algo. Cuando tú tienes sed, es tu cuerpo diciéndote: algo falta, algo falta. En este caso es agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es lo que estaba diciendo Jesús en esta famosa fiesta de los tabernáculos, en donde llegaron miles, y Jesús se paró y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Detecta qué está pasando. Algo te falta, y lo que te falta soy yo. Y bueno, estando ahí Jesús en Jerusalén, pues sorpresa. De repente los fariseos eran un grupo religioso que tenía poder político también ahí en el pueblo.
bueno, mejor, más que poder político, influencia política. Ellos eran el poder religioso que influenciaban al poder político, ¿no? Entonces ellos, digámoslo así, que eran como, ¿cómo se llama? Como en ellos estaba como el cardenal, el arzobispo y todos esos que vemos en nuestro país, que de repente vimos al arzobispo tal sentándose con el gobernador de tal estado y opinando, y en las noticias, ¿qué opina el arzobispo? O ¿qué opina tienen otros nombres, ¿no? Ya ni me acuerdo. No sé. Ellos eran así, ese poder político, poder religioso, que tenían mucho que ver con el poder religioso. Y Jesús, estando ahí, dice que se fue al monte de los olivos. Después de Jesús hablar ahí en la fiesta de los tabernáculos, se fue al monte de los olivos. Y por la mañana, ¿qué dice verso 2? Volvió al templo, ahí donde estaba toda la multitud, en el templo. El templo era un lugar muy sagrado para ellos como judíos, como nación de Israel. Era el lugar donde tenían que ir a adorar. Y Jesús llega ahí al lugar de su adoración. ¿Y qué dice el verso 2? Y todo el pueblo vino a él. Ellos escucharon que Jesús estaba ahí y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, ¿qué hacía? Les enseñaba. La enseñanza del Señor Jesús es esencial en nuestra vida, y por eso va de nuevo. Es como un comercial. Si vienes a Calvary Chapel, es importante que participes en los discipulados. Cuando los armemos, cuando volvamos a arrancar con ellos, es muy importante, porque la palabra enseñanza tiene que ver con doctrina. ¿Cómo está tu doctrina? ¿Cómo está en tu enseñanza? Como les he dicho, venimos aquí, escuchamos un mensaje de 1 hora. Y después, ¿qué? Todas las demás horas de la semana, ¿de qué estás llenando tus oídos? Y tu corazón. ¿A quién estás escuchando? ¿Al del radio? Porque yo conozco a muchos que en la mañana van en su carro o así, van escuchando a este cuate, ¿cómo se llama? Que da así como hasta mensajes como muy positivos. ¿Cómo? Claro, Mariano Osorio. Exacto, bien que saben, lo escuchan. Mariano Osorio, y te da mensajes así positivos, y luego te dice, y como dice máximo monje budista, ámate a ti mismo. Y tú, sí, me tengo que amar a mí mismo. Pero ¿qué estamos escuchando nosotros de la palabra del Señor? El Señor Jesús está en el templo, la gente le sigue, y lo que Él hace es ¿qué? Enseñarles. El Señor Jesús les enseñaba. Pero entonces, sorpresa, verso 3. Entonces los escribas, ¿quién eran los escribas? A ver, un premio. Le podemos dar un premio del próximo libro del discipulado a quien me diga quién eran los escribas. Podemos, todos estamos pensando según el costo. ¿Quién alzó la mano? Yari, ¿quién eran los escribas? Los que transcribían la Biblia. Ajá. Bueno, en ese tiempo no se llamaba la Biblia, sino, exacto, los que transcribían el Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cómo la transcribían? Iban a su computadora, sacaban acá su Mac, ¿no? Se la sacaban y usaban. ¿Cómo la transcribían? ¿Cuál era el proceso, Yari? Con tinta, letra por letra. ¿Y sobre qué? Papiros. Usaban ciertas técnicas para armar los papiros, para cierta característica en el papel, y tenían su tinta como su frasquito, y ahora sí literalmente es como sus plumas, y no eran como las plumas Bic de que no saben fallar, o las que hoy tenemos, ¿no? O plumas carísimas, no sé, una marca de una pluma cara que ustedes pueden comprarse una de esas, pero no sé, una marca de esas, ¿no? De plumas caras, que hay plumas que cuestan 5,000 pesos, 20,000 pesos, o sea, no sé. Pero bueno, no eran de esas, sino que eran tinta y una pluma así de animal. Y iban copiando letra por letra, y los hebreos escriben de derecha a izquierda, entonces empezaban. Y eran tan estrictos los escribas, tan profesionales en lo que hacían, que cuando llegaban al nombre de Dios, se iban a cambiar de tinta, de pluma, todo nuevo, se bañaban, se ponían ropa nueva, bueno, o ropa bien limpia, se lavaban todos así pulcros, para poder escribir el nombre de Dios. Eran tan estrictos, tan profesionales en lo que hacían.
¿no? Ustedes que les gusta tomar notas, por cierto, como que veo que aquí les gusta tomar notas, y les voy a dejar una tarea. Cada que escuchen un mensaje aquí en Calvary Chapel, o donde sea, apunten 3 cosas que Dios les hable. 3 cosas, mínimo 3. Dios puede hablarte más. Pero apunten, en serio, tomen nota, porque luego le preguntan. A mí me pasaba, ¿no? O con mi mamá o en la casa, cuando mi mamá empezaba a ir a la iglesia, yo le decía, mamá, ¿cómo te fue en la iglesia? Bien. ¿De qué habló? Mi mamá primero me decía, no, ¿cómo te fue en la iglesia? Bien, estuvo bien bonito, fue bien bonito. El predicador, habló bien bonito, qué bendición fue el mensaje. Sí, ¿y de qué habló? Estuvo bien bonito, fue una bendición. Hasta terminé llorando, sí, qué chido, pero ¿qué habló? Pues fue una bendición de Dios. Así, ¿no? ¿De qué habló? Pues de Dios. Sí, pero ¿qué te dijo de Dios? No, habló de Jesús. Sí, pero ¿qué habló? ¿Qué habla tu vida, no? Entonces así nos pasa. ¿De qué fue el mensaje? Estuvo bien bonito, hermano. Gloria a Dios por esa iglesia. Sí, pero ¿de qué habló? Sí, de Dios, habló de Dios. Sí, pero ¿qué te habló Dios? Entonces cuando vengan, por favor, vengan así con esa actitud de tomar notas. Dice el dicho, vale más una pálida tinta que una brillante memoria. Mínimo, escribe 3 cosas, mínimo 3 cosas que Dios te hable los mensajes el domingo. Porque así, cuando digas, claro, Dios me habló de eso, me habló de arrepentimiento, me habló de gracia, me habló de no ser egoísta, de irme a las misiones, órale, va. Pero mínimo apunta en 3 cosas que Dios les hable durante la predicación. Bueno, estos cuates eran tan estrictos que hacían eso, los escribas. Y los fariseos, ¿no? Los fariseos eran este grupo que eran tan estrictos en guardar la ley y tenían su interpretación de la interpretación de la ley. Ellos eran el poder religioso, todos lo respetaban, eran como el cura, el sacerdote del pueblo, que todos lo respetaban. A lo mejor llegaban y les besaban la mano, no, señor fariseo, eran así, pero ellos no podían tocar a alguien que no fuera judío, porque los no judíos son como perros, ¿no? Y si yo lo toco me contamino. Hagan de cuenta que yo, como representando un poder religioso, les digo aquí de aquí, hola, ¿cómo están? Pero no me saluden porque me quitan lo santo, ¿no? Pues decían, qué payasos el Toño, ¿qué le pasa, no? Pero ellos eran así, eran como el poder religioso, ellos eran santos y los demás no. Ellos cumplían toda la ley, eran tan obedientes, pero los demás no. Eran como el pedigrí de los que buscaban a Dios, ¿no? Tenían como su clase. Y bueno, estos 2 grupos religiosos le trajeron ¿a qué? Le trajeron a una mujer sorprendida ¿en qué? Sorprendida en adulterio. ¿Qué es el adulterio? ¿Cómo? Tener amantes cuando eres casado, ¿no? El adulterio eres una persona casada, ante la ley casado, y tienes otra mujer, tienes relaciones sexuales con otra mujer, y no solamente llegar a relaciones sexuales, empiezas a escribirte mensajitos con otra mujer que no es tu esposa, empiezas a decirle a otra mujer que guapa te ves, y no se lo dices a tu esposa le dices cualquier otra cosa negativa, pero a la otra, no hombre, chulada, tú y yo somos uno mismo, wow, ¿no? Sí. Pero qué romántico sales con la otra, que no es tu esposa. Y eso es adulterio. Y el adulterio ante los ojos de Dios es pecado. Lo dice el Señor. No porque la sociedad hoy diga, no, tienen que experimentar ya, no, pues divórciate ya. No, ante los ojos del Señor el adulterio es pecado. Que está muy mal, pésimo. ¿Ok? Porque demuestra la condición de tu corazón. Y creo que debajo del adulterio, el adulterio solo es el hecho, pero lo que demuestra es que eres una persona sumamente egoísta, que vives para satisfacer tus deseos. Todo gira alrededor de ti. Todo gira alrededor de ti. El adulterio refleja el egoísmo puro. No, porque ella ya está gorda y fea, voy a andar con otra. O él está gordo y feo, ahora voy a andar con otro. No, porque me casé con él y no está cumpliendo mis sueños, mis expectativas, no me hace feliz. Y es egoísmo puro. ¿Y saben quién es el máximo ejemplo de egoísta?
Y orgulloso, Satanás. Entonces, si tú estás en adulterio o piensas un día, no va a pasar nada, te estás llegando con Satanás. ¿Y qué onda, compadre? Por eso les digo, abandonemos cualquier tipo de pecado. Pero eso, el adulterio solo refleja un egoísmo en su máxima expresión. Y lo que haces es, pues estás en eso, vives para ti. Entonces, ¿pero qué pasa? Está otro caso. Cachan a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Entonces, para que sea adulterio, estos cuates andaban de metiches siguiéndola, y entonces a lo mejor ella entró a la casa de esta persona, pero para que sea adulterio se necesitan de dos. Pero estos cuates solo trajeron ¿a quién? A una, y fue a la mujer, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor el cuate se les puso locos, sáquense de aquí, mendigos, ¿no? Que me andan espiando. O ahí lo dejaron. Pero traen a esta mujer ante Jesús. La traen ante Jesús, y como les dije, ellos profesionales en copiar las escrituras, ellos así súper pulcros en su interpretación de la ley, como fariseos, ¿no? Así de, claro, yo soy lo máximo, yo soy hijo de Dios, aleluya, no hay nadie como yo. Y ellos lo que andan haciendo eran los sabuesos. ¿Saben qué es un sabueso? ¿No? ¿Saben qué es un sabueso? ¿Qué caracteriza a un sabueso? ¿Qué caracteriza? Olfatean todo. Estos eran los sabuesos espirituales. Aquí huele a pecado, huele a pecado, huele a pecado. Aquí huele a pecado, huele a pecado. ¡Adulterio! ¡Oh, caché el adulterio! Esos sabuesos espirituales. ¿Han conocido gente así? Que va a la iglesia y que no, aleluya, hermano, sí, yo nunca peco, sí, santo, oh, sí. Y su Biblia tamaño fariseo, no una bibliota así de, oh, sí, aleluya. Bueno, si usas una Biblia grande, está bien, no hay condenación. A lo mejor necesitas leerla en letra grande, está chido. Pero de esos cuates que son así místicos, ¿no? Que todo es pecado. Oh, sí, estás tan comiendo sopa de letras y aquí dice Satanás, oh, sí, te reprendemos. Cálmate, bro. O sea, en todos lados quieren ver al chamuco, ¿no? Son tan santos que todo el tiempo se andan aventando rounds espirituales. Estos cuates eran así sabuesos, a todo olían a pecado. Y claro, si tú buscas vas a encontrar, porque todos somos pecadores. Y estos hombres encuentran una mujer hallada en el acto de adulterio. ¿Cómo estaría? A lo mejor la llevaron desnuda. Si estaba en el acto, quiere decir que estaba en un momento de tener relaciones íntimas con alguien que no era su esposo. A lo mejor la llevaron desnuda. A lo mejor estaba a punto de, no sé, pero la llevaron ante Jesús y poniéndola en medio, obviamente, porque pasa así, porque cuando algo como eso pasa, siempre va a haber los hermanos que se acercan para orar, ¿no? Oh, en adulterio, vamos a ver qué pasa, para orar, ¿no? Para orar. Y ahí estaba, poniéndola en medio de los que iban a orar, ¿no? La ponen ahí en medio de decir, cochina pecadora, y eso que vas a Calvary, oh no, puede ser. Y la ponen ahí en medio y le dijeron los profesionales en religión, le dijeron, rabí, maestro, tú que sabes mucho. Ya me perdí. Ah, sí, ok, verso 4. Se me perdió aquí. Esta mujer, cochina, inmunda, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, aleluya, santo, les faltó ahí, ¿no? Oh sí, aleluya, santo. Y en la ley, Moisés nos mandó, ¿qué? A apedrear a tales mujeres. Y sí, en la ley está que cuando alguien caía en adulterio podían matarlo a pedradas, pero no eran así como piedras de esas chiquitas así, no, eran unas rocotas que ellos podían dejarle caer sobre su cráneo, porque la intención era matarle, no nada más dejar el rostro morado de los rocazos, era matarle, que muriera. Pueden cargar piedras y dejárselas caer.
Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Aleluya, santo, sí. Y hasta casi en lenguas, ¿no? Rambo saca la bazuca, ¿no? Tú pues, ¿qué dices, maestro? Tú pues, ¿qué dices? Que eres muy santo. Tú pues, ¿qué dices? Aleluya. Danos tu interpretación de la ley. ¿Qué dice Jesús? Pero antes de eso, más esto decían, ¿por qué? Porque en verdad les interesaba la vida espiritual de esta mujer, porque en verdad anhelaban que esta mujer abandonara su pecado, porque en verdad no querían que esa mujer al momento de ser apedreada se fuera al infierno. Que ellos dijeran, te vamos a apedrear, tienes 30 segundos o tienes 3 segundos en lo que te cae la roca en el cráneo para arrepentirte. No era su intención de que ella se fuera la eternidad con el Señor. Su intención era tentar a Jesús. Para ellos Jesucristo era alguien que les confrontaba, era una competencia para ellos, porque la gente lo seguía y para ellos es, ¿cómo pueden seguir a Jesús y no pueden seguirnos a nosotros? Si somos tan santos, somos lo mejor de la sociedad. Había una envidia. Entonces decían, para tentándole, para poder acusarle y decir, ya ven, les dijimos, nosotros somos santos y rectos. Jesús no lo sigan. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra. ¿Qué cosas locas hacía Jesús? Llegan, le ponen a la mujer ahí en medio, en la condición física que estuviera. Se la ponen en medio y le empiezan a decir, en la ley, ahí que está, no estamos haciendo cosas que no sean bíblicas, Jesús. Ahí está, en la ley nos mandó apedrearle. ¿Tú pues qué opinas? Y Jesús empieza a hacer cosas que no hacen sentido a nuestro entendimiento humano. Se inclina en la tierra y empieza a escribir, ¿qué? Con el dedo. Algunos estudiosos, comentaristas dicen que posiblemente Jesús lo que escribió en la tierra fue empezar a escribir los pecados de ellos. Chisme. Juzgar. Mentira. ¿Qué más? Robar. Codiciar. Deshonrar a los padres. No venir a Calvary. Matar. ¿Qué más? ¿Qué más pecados? Pornografía. Y pornografía tiene que ver con sustancias, pornella. Tiene que ver con incluso meterte sustancias al cuerpo, ¿no? Borracheras, pleitos, celos, herejías, disensiones, maledicencias. Maledicencias, o sea, decir groserías, ¿no? Lenguaje impropio. Y empieza Jesús a escribir eso en tierra y ellos empiezan a decir, creo que yo me encuentro ahí, ¿no? O otros dicen, empezó a escribir el nombre de ellos, ¿no? Aquí, aquí estás. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿No? ¿Qué onda, Leo? ¿Qué pasó, Gina? ¿No? Aquí están. Entonces, de tal manera que Jesús empieza a escribir. Y como ellos, versos 7, insistieron en preguntarle, estaban ahí, pero ya dinos, o sea, deja de escribir, ponnos atención, sigue con nosotros en lo que queremos hacer. Y como ellos insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, ¿qué hizo? Sigue escribiendo. Mentira, fornicación, pleitos, celos, iras, contiendas. O pudo haber escrito Toño García, Yaved Larrea. Y tú, ¿cómo sabe mi nombre? Si yo quiero ser ante los ojos de los hombres como el más santo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, verso 9, salían ¿qué? Uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Y quedó quién? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba
en medio. Bendito momento. ¿Cómo bendito momento cuando exponen mi pecado? Bendito momento. Bendito momento que en el momento de tu mayor condenación, en el momento de tu mayor deshonra, cuando se expone tu pecado ante la sociedad y se hace público y no hay nada que pueda justificarte, y cuando tus enemigos te están diciendo, ya ves, eres el peor de los adúlteros, eres la peor de las mujeres, no vales nada, eres una escoria ante la sociedad, mujer. Aquí desnuda te vamos a apedrear, te vamos a tragar viva. Bendito momento que cuando sus enemigos planearon mal, ¿a quién la llevaron? No manches, qué tontería. La llevaron ante Jesucristo, ante el que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En lugar de haberla apedreado y que nadie supiera, que nadie supiera la intención de ellos de acusar a Jesús, le salió el tiro, como dicen ahí, ¿no? Te salió el tiro. La llevaron ante Jesús para tratar de atrapar a Jesús en algo, para acusarlo, y se encuentran con el que quita el pecado del mundo. La llevan con el que quita el pecado del mundo. Familia, un gran favor. Lleva a los que más puedas ante Jesús. Es cierto, su pecado saca de onda. Yo batallo mucho con eso. Con el pecado de otra gente es como, no quiero participar. Y el decir no quiero participar es porque ya suficiente tengo con los míos, créanmelo. No es porque sea santo e incorruptible. No, suficiente batallo con los míos. Por ejemplo, ahí les va. Esta semana tuve la bendición de estar en Querétaro en una conferencia de consejería. Después les vamos a decir que queremos aplicar ya la consejería como tal aquí en Calvary Chapel, pero la consejería bien bíblica, que es un caminar con ustedes, ¿no? Pero es tener una cita y sentarnos y ver. Bueno, el pastor que nos dio consejería a mi esposa y a mí se llama pastor, es el pastor Sam Holmbrook. Él vive en Cotitlán Izcalli. ¿Por qué nos dio consejería a mi esposa y a mí si somos siervos de Dios, santos, aleluya? No manchen. Porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando mi esposa y yo, a los 3 meses de casados, tuvimos nuestro primer pleito así machín, de esos pecadores bien, ¿no? Sabroso. Por no tener dinero para componer nuestro carro, un carro viejo que está ahí, que hasta la fecha sigue siendo así de, Beth lo sabe, es un aguijón en mi carne ese carro. Desde antes de casarnos era un aguijón en mi carne ese carro, era así de, porque hubo quien llegó a decir, ¿no? Toño te busca porque tienes un carro y una carrera. Yo dije, ¿qué? Está re feo el carro, tiene más de 180,000 kilómetros esa cosa, ¿no? Y desde ahí pues me picaron en el orgullo, ¿no? De que yo quería andar con Beth porque trae carro, pero pues está un carro viejito, ¿no? Bueno, ese carro, no sé si Dios o Satanás, hasta la fecha te sigo preguntando, ha sido usado para sacar el Hulk que llevo dentro. Voy en la carretera y de repente el cristal, una vez de aquí un domingo, después de matrimonios, íbamos en la carretera y la cochinada, el bendito carro que tengo, gracias, no le siguió el cristal, ¿no? Y de repente se traba, así de, y empezó a chispear, y atrás venía Betty y Grace, y yo así de, otra cosa más que le falla a esta cosa, ¿no? Y no pude, en serio, así en la carretera no podía decir, y me iba peleando así de, y dije, porque aparte mi carrito chulada, si llueve se empaña bien feo y no ves nada. Y ahí tienen a ver a mí pasándome el pañal de Grace, y ahí limpiándole y pues, se vuelve a ensuciar y así de... Entonces créanmelo, a los 3 meses ese carro provocó nuestro primer pleito bien, así sabroso entre Beth y yo. Pero bien. Horas peleando, horas.
Ay, sí, el pastor se pelea con su esposa, sí. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que eso sea un estilo de vida. No, tampoco es un estilo de vida de que todos los días me peleo con ella y que la desprecio. No. Claro que de repente como dos pecadores viviendo juntos tenemos diferencias, pero no es un estilo de vida, familia, ¿no? Porque quiero ser ejemplar por la obra de Cristo en mi vida, no por hipocresía, no, sino que Él sea mi ejemplo de cómo amar a la iglesia, cómo amar a mi esposa como Él amó a la iglesia. Pero bueno, nos peleamos. Fue un mega round. Y yo, todo inmaduro, ¿qué creen que hice? Le dije, me voy a meter al cuarto a orar por ti, pecadora. No, hombre. Le dije, me voy con mi mamá. Y mi mamá vivía en un depa al lado, ¿no? Y me fui y me quedé ahí a dormir y la bloqueé del WhatsApp, ¿no? Miren que la bloqueé. Ay, el pastor, ¿no? A ver, no es un permiso para pecar, no, soy yo, ¿ok? Ustedes no lo hacen, son más maduros que yo en esa área, ¿ok? Tienen alguna otra inmadurez que los lleva a pecar en otra forma. Pero no, yo hice eso. Y estaba bien enchilado ya, me enojé y provocó una serie de broncas. Bueno, a raíz de eso, hubo dos reacciones. Un pastor nos trató muy mal, con el cual yo caminaba y nos trató muy mal. A mí me trató pésimo, me hizo suadero. Sacó el escriba y fariseo que llevaba adentro, ¿no? Sí, me trató pésimo. Pero otro pastor, nos voy a decir nombres para que no, así de quién fue, hermano, para orar, ¿no? Para orar por ese pastor, ¿no? Porque yo sé que les encanta el chisme celestial, yo sé. Y Jesús también escribió en el suelo, chisme diabólico, ¿no? No celestial, chisme carnal. Entonces, otro pastor, que ese si les digo el nombre, no hay bronca, fue pastor Cris Martínez, mi pastor, que me dijo, Toño, te vamos a contactar con el pastor Sam para que Bed y tú caminen con él en consejería. Y sí, pues ya saben, cuando yo llegaba y le decía a Bed, no están mis frijoles como me gustan, Bed, no solo el carro, también los frijoles, ¿con quién me casé, no? Y a veces le hablaba a pastor Cris, pastor Cris, ¿me pasas a Rosalba, que es su esposa? Y ahí está Rosalba. A ver, chicos, aprendan a pelearse, ¿no? No pueden pelear por tonterías, ¿no? Sí, ya, ahí estábamos ahí, con consejería. Y bueno, nos sentamos con el pastor Sam. Y el pastor Sam caminó con nosotros. Y de allí en esa consejería, yo muchas veces así enojado porque me picaban aquí, porque el pastor Sam sabía cómo hacer preguntas para llegar a mi corazón y así de a mi orgullo. Muchas veces le dije, no vuelvo a servir, yo no quiero servir nunca más, no sirvo para pastor, olvídense de mandarme a mí. Y el pastor Sam es muy manso, es así de ay, tonto, así casi de ay. De una cosita se hace una tormenta, ¿no? En verdad yo era así y batallaba con la condenación. Porque yo le he dicho a mi esposa, y ella lo sabe, muchos años en mi caminar, familia, cuando yo la llegué a regar con el Señor Jesucristo, en lugar de ir a los pies del Señor, me iba con los fariseos y con los escribas y les decía, ¿saben qué? Pequé. ¿Saben qué? Vi pornografía. Pero no me lleven con Jesús, apedréenme. No sirvo, no soy digno de ser llamado cristiano. Denme en la torre. Pues si como ya vi pornografía, pues ahora no solo voy a ver pornografía, ahora me voy a juntar con un club de cuates que ven pornografía. Y no solo con eso, ahora voy a ir a buscar que satisfacer mis deseos. Ahora no solo pornografía, ahora voy a tratar mal a la gente. Con muchos años de mi vida yo batallé con la condenación. Era horrible, familia. Es más, yo llegaba a la iglesia y yo no necesitaba que los fariseos y los escribas me anduvieran buscando. Yo solito me ponía ahí afuera desnudo y me ponía letreros así de el peor de los pecadores, escúpanme. Llegaba a la iglesia y estaban las alabanzas y yo decía, ¿por qué vine? Y ellos cantando, yo estaba así de soy un hipócrita, no puedo cantar, él no va a escuchar mi canto, porque yo sabía que andaba en pecado. Soy un hipócrita, ¿para qué le canto?
¿Levantar mis manos? No, hombre, si sé que las acabo de usar para el pecado, sé que acabo de robar, ¿para qué? Y la condenación llegaba a mi vida. Pero bueno, en esta consejería Dios trató, fue un bálsamo. Caminaron con nosotros como matrimonio. Nos enseñaron incluso a cómo comunicarnos, a cómo determinar las cosas en nuestro corazón que formamos ídolos en ello. Y esta mujer se queda ahí en ese momento donde ya nadie estaba, donde ya nadie la condena. Estaba ella, como dice el verso, es que cuando lo estaba leyendo, wow, fue increíble. Y quedó, verso 9, y quedó solo Jesús y la mujer. Y quedó solo Jesús y la mujer. Cuando tu pecado es descubierto, cuando no hay un justificante ante él, cuando la palabra adulterio es adulterio, sí, no puedes llamarle un descuidito, un resbalón, no, sí, fue adulterio. Sí mentí, sí robé, sí dejé que mis pasiones me gobernaran, sí forniqué. Cuando no hay excusa, y cuando es negro, es negro. Y cuando ya no, es enfermedad. O sea, me fui a emborrachar porque tengo una enfermedad llamada alcoholismo. No, sí, es pecado, porque me emborraché, porque fui un egoísta. Traté de satisfacer mis deseos de esta forma, con alcohol, con drogas. Sí es pecado. No es una enfermedad, sí es pecado. Sí te ofende a ti, Señor. Ya no hay nada al descubierto. Y Jesús está ahí, solo Él y tú. Solo Él y tú. ¿Qué pasa? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ponle tu nombre, Toño, Mercedes, Juan, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que vienen a acusarte y te dicen, lo volviste a hacer? Lo volviste a hacer. Apedréalo. Ya no te congregues si eres de los peores hipócritas. Entonces ella empezó a ver, y ella le pregunta, ¿no? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde está el primer rocazo? ¿Te descalabró? Ella dijo, ante tus palabras se fueron. Ante lo que tú dijiste se fueron. Ella dijo, ninguno, Señor. Tú te encargaste de ellos. Entonces Jesús le dijo, pues como yo sí soy santo, pues como yo sí soy todopoderoso, como yo te conozco el más íntimo pensamiento, conozco el primer instante cuando en tu corazón volteaste a ver a ese hombre y dijiste, qué guapo, pero es casado, no, me vale, yo voy a ser una mujer sensual para seducirlo. Cuando empezaste a cruzar miradas con él, cuando todavía no te acostabas, cuando le mandaste un WhatsApp, hola, me llamo, ¿cómo se llama esta mujer? Me llamo Jezabel, ¿no? Pero dime Jesi, ¿no? Puede ser tu amiga. Conozco a tu esposa, que señorón, ¿no? Pero pues, aquí Jesi te manda hasta un versículo bíblico, ¿no? Así, chiquito. Jesús pudo haberle dicho desde el primer instante en que tú lo pensaste, cochina, te merecías la roca. Mas sin en cambio, ¿qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. O sea, yo no te condeno. No estoy viniendo aquí para buscar tu condenación. Pero una cosa, vete
y no peques más. Pero esa palabra vete, esa simple palabra después de ese punto y coma, vete, ahí le estaba dando el poder para no ser más esclava del pecado. El Señor le estaba diciendo, has estado conmigo y yo no te condeno, yo te doy libertad, porque conozco el más íntimo pensamiento. Desde el primer momento en que tú pecaste lo conozco. Conozco la esclavitud en la que has vivido. Conozco que buscaste amor en este hombre casado porque has sido una egoísta, porque piensas que todo gira alrededor de ti, de tu satisfacción, cuando yo soy tu satisfacción. ¿No escuchaste que días atrás dije que yo soy el agua de vida, que si alguno tiene sed venga a mí y beba? Pues bebe de mí. Ya no busques en otro hombre, ya no busques en la sexualidad, ya no busques en la sensualidad, ya no busques en la religión, porque la religión te va a condenar, te va a alejar de mí. No, yo soy. Eso que tú sientes es una señal de que algo falta, y el que falta soy yo. Pero como estás aquí y nadie más alrededor sino solo tú y yo soy esa a quien necesitabas. Yo soy esa persona a quien tú necesitabas. Ya no busques en hombres, en mujeres, en sexo, en drogas, en dinero, en posición social. Yo soy esa agua de vida. Y cuando le dice vete, le está dando el poder de no ser más esclava del pecado. No le dijo así de vete cochina, vete, ahora sáquese, porque mira en la que me metes. Si yo estaba en paz, ¿no? Estaba orando. No le dijo eso Jesús. No le dijo, vete, bueno, ok, no te condeno, yo tampoco, o sea, córtala, naca, ¿no? Sí, que no me vean contigo, qué oso, ¿no? Sí, y Jesús se quedó con la mujer así, no quiero que me vean contigo, desprestigias mi fama. ¿Eso hizo Jesús? No, lo que le estaba diciendo fue de vete, pero no la corrió. Casi le dijo, vete conmigo. Ahora camina conmigo. Ya caminaste sin mí. Ya viste lo que la religión hace, que es condenarte. Ya viste que lo que el pecado hace, que es llevarte a la muerte. Ya lo viste, ya lo probaste. Ok, este cuate no vino contigo. Si en verdad te amara, a lo mejor dijeron, no la maten, mátenos a los dos, porque con ella grabé en la penca de un maguey mi nombre, ¿no? Pero el cobarde solo satisfajo sus necesidades sexuales con ella y dijo, que la maten a ella, yo no. Si no es ella, yo mañana me meto con otra. No estaba el hombre. Y es lo que pasa con los deseos. Los deseos te prometen placer temporal, pero a la hora de pagar por ti, no, mátenla a ella. Yo no. Sí, yo también le entré, pero mátenla a ella. ¿Dónde estaba el hombre con el que ella fue cachada, no? Es que eso es lo que hace el pecado. Te promete un placer momentáneo, pero a la hora de pagar la factura, no, hombre, es tu bronca. Y Jesús le dijo, vete conmigo, dándole el poder de vete en libertad. Vete no más esclava de la sensualidad, vete no más esclava del pecado, vete no más esclava de los deseos, vete y no peques más. Porque cuando venga de nuevo este cuate que diga, ¿cómo estás, Jesí? No te apedrearon. Oye, perdone, ¿sabes? Qué pena. Es que, pues, ¿qué iba a decir mi mujer? No, pues nos cacharon, pero pues tú sabes, tengo hijos, ¿no? Tengo hijos, pero ¿qué onda? ¿Nos llamamos? ¿O estoy diciendo cosas que no? Porque yo sé pecar. Nos llamamos, ¿no? Te llamo, Jesús, perdóname, te dejé morir sola, qué mala onda. No, pero mira, te la compenso con una cena chiquita, ¿no? Te llevo rosas. Pero sigamos, ¿no? Pero Jesús le dice, no te voy a cambiar de lugar de vivir. No le dijo, agarras el primer camello y te me vas a Egipto, ¿no? No cambió sus circunstancias, no cambió su geografía. ¿Qué cambió? De adentro hacia afuera. Cambió su corazón.
Cambió su corazón, porque muchas veces nosotros queremos cambiar nuestra geografía, nuestras circunstancias. Si yo ganara más sueldo, si yo me casara con otra persona. Y Dios le dijo, vete y no peques más. Yo cambio de adentro hacia afuera, para cuando venga este cuate que te sedujo y que tú sedujiste, le digas, no, ya no soy esclava de eso, ya no ando buscando hombres. Acompáñenme a Romanos 8. Romanos 8:1. Porque el Señor cambia de adentro hacia afuera. El Señor cambia desde el corazón, desde donde nadie ve. El Señor cambia de adentro hacia afuera. 8:1 dice así: ahora, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. ¿Cuál es ahí la condición para que no haya condenación? Estar en Cristo. La condición para no ser condenado por tus pecados, para no irte a una eternidad sin Jesús, no es que ya te portes bien, no es que digas, pues ya no le mando WhatsApp, pero a uno, pero le mandas WhatsApp a otro. No, ya no me acosté nunca más con él. Pero ¿qué tal en tu mente? Ya te acostaste 100 veces más. Porque el Señor cambia de adentro hacia afuera. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús tiene esta característica, este sello. Tú autoexamínate, familia, que el Espíritu Santo te revele. Ok, ¿estás en Cristo? ¿Verdaderamente te arrepentiste de tus pecados? ¿Verdaderamente Él cambió tu corazón de adentro hacia afuera? Esta es la característica. Ahí les va, ahí está la característica. Los que no andan, los que ya no caminan así, los que no andan conforme, ¿qué? A la carne, los que ya no le andan mandando mensajes a Jesse, los que ya no andan coqueteando, los que ya abandonaron ese pecado, los que al pecado le llaman pecado, los que a lo negro le llaman negro, los que te dicen una no es ninguna, tú le dices no, porque yo sé cuántas veces empecé con una y terminé con 100 en mi cuerpo. Yo sé lo que es eso. Una no es ninguna para ti, para tu mentira. Para mí sé, para mí yo sé que una cruzada de hola, ¿cómo estás? Yo sé lo que eso puede provocar en mí. Yo sé lo que mi sexualidad sin Jesús puede provocar. Yo sé lo que mis deseos de alcohol, de drogas, lo que mis deseos de escuchar más chisme pueden provocar. No puedo detenerme. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, ya no andas así. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Y esto los caracteriza, los que están en Cristo los caracteriza esto: que van a la iglesia cada 8 días y no faltan. No. Que todos los días leen su Biblia. No. Que todos los días, domingo a domingo traen su diezmo y sus ofrendas. No. El que está en Cristo lo caracteriza a esto: ya no anda conforme a la carne. Ya no quiere ofenderlo. Ya sabe que la carne solo lo deja seco. Necesito beber. Necesito agua. Porque yo pensé que esta relación iba a ser diferente y no es diferente, porque en esa relación estoy yo. Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios se atraviesa Dios. ¿Qué hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dice Hebreos que fue tentado en todo, mas sin pecado. Y a causa del pecado condenó. El que recibió la condenación fue el pecado, no yo. Condenó al pecado. Ya me perdí. Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O una característica
Ya no ando midiéndome por mis buenas obras. No, sino, ¿qué dice? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Va de nuevo. ¿Estás en Cristo? ¿Tus pecados han sido perdonados? Esto te tiene que caracterizar, familia. Andar en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, los que un día en una reunión como esta, o en su casa, en su baño, en su recámara, se quedaron Jesús y Él. Como esa mujer, quedó solo Jesús y ella. Ya no había nadie alrededor. Pregunta, ¿has tenido ese encuentro? ¿Solo Jesús y tú? No te estoy preguntando si has venido sin falta a Calvary. No te estoy preguntando cuán íntimo eres mío, Toño, como amigo. Es que no, mi amigo es el pastor. No te estoy preguntando cuán íntimos somos tú y yo, o de mi esposa, o de los que aquí sirven. No te estoy preguntando cuán íntimo eres de nosotros. Pregunta, ¿has estado Jesús y tú solos? Solo Jesús y tú, y ya has escuchado esas palabras de Toño, vete del pecado, no de mí. Vete de ese cochino pecado. Vete de ahí y no peques más. Porque ¿qué crees? Yo no te condeno, yo te limpio, yo te perdono, yo te doy una nueva mente, te doy nuevos deseos. Pongo mi espíritu en ti, te soplo mi espíritu, para cuando llegues a la iglesia ya no tengas condenación y digas, claro, por supuesto que quiero adorarte. Cuando estés en casa, no lo hagas por tradición como los fariseos y los escribas, sino llegues a leer y digas, claro, cambia mi manera de pensar, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No, yo ya no quiero andar pensando en las cosas de la carne. Ahora quiero andar pensando en ti, Señor Jesús. Quiero que mi mentalidad cambie por ti. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya no ando planeando cómo pecar, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es exhibición y muerte. Verso 6 de Romanos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Tienes paz para con Dios? Sabes que si hoy mueres, puedes escuchar esas benditas palabras de ven, te estuve esperando, entra al gozo de tu Señor, porque yo conocía tu corazón, yo conocía tus pensamientos, y lo que en tus pensamientos salía es que ya quiero estar contigo. Señor, te anhelo tanto. Señor, es que nada más leo un pasaje y me alucino en ti y digo, wow, ¿cómo será verte? Wow, ¿cómo será? ¿Habrá como un megacoro de ángeles? Pero eso es lo de menos. ¿Cómo será la mirada tuya? Pero pues no. ¿Qué caracteriza tus pensamientos? No me va a escuchar, mendiga vieja. No va a ver, ¿no? Desgraciada, me las va a pagar. Infeliz, ¿no? No, si ya sé, le voy a escribir, la voy a citar en tal lado, en tal lugar, y pues vamos a darle rienda suelta a la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Tienes al Espíritu? Porque el Espíritu Santo nunca va a ofender a Cristo. Nunca. El Espíritu Santo nunca va a ofender a Jesús. ¿Han cambiado tus deseos? ¿Ha cambiado tu lenguaje? Si todavía batallas con algo, no es para condenarte, es para decirte, ¿por qué no vienes a Jesús?
¿Por qué no vienes? A lo mejor tú piensas ahí sentado que eres cristiano. Como decía esta semana en el de consejería que estuve, tú crees que crees. Tú crees que crees, porque llevas 10 años sin faltar. Tú crees que crees, pero ¿qué dice la Biblia? En verdad el Espíritu Santo está en ti. Tienes, como dice, tienes vida y paz. Tienes paz. En verdad, cuando hablamos del tema de mentira, tienes paz con eso, porque no, ya no soy esclavo de la mentira. Cuando hablamos de la codicia, ya no soy esclavo de la codicia. Porque te puedo decir la hora y la fecha exacta cuando estaba Jesús y yo solos. Y cuando escuché de él esas palabras de vete, ya no eres esclavo de este pecado. ¿Lo sabes? Escuché un testimonio que decía que una ocasión en una consejería llegó una ancianita. Llevaba años en la iglesia, años. Y llegó y tenía unos problemas ella. Y le pregunta al pastor, ¿no? Hermana, ¿cuándo fue su encuentro con Jesús? Así como esa mujer adúltera, casi, ¿no? Cuando usted sabía que no había salvación en otro lugar, ni en otra persona, ni solo en Jesús. ¿Cuándo fue ese momento? Y ella, ¿cómo? Sí. ¿Cuándo fue ese momento que en la recámara de su casa, en la taza al lado de su baño, usted y Jesús sola, o en la iglesia ahí parada, donde no importaba quién estuviera o la alabanza que estuviera, sabía que no podía salir de aquí sin Jesús? Éramos Jesús y yo. ¿Cuándo fue ese momento? Y ella, pues mire, en quién sabe qué, llegó un gringo al pueblo, ¿no? Llegó un gringo, ay, por cierto, bien guapo el gringo, ¿no? Estaba bien guapo, por cierto, el gringuito misionero. Y dijo, ¿quién quiere no irse al infierno, no? Y yo dije, el infierno, no, pues no. Pues ven aquí y repita esto conmigo. Y ahí el gringuito dijo, y pues ya desde ahí empecé a ir a la iglesia, hermano. Pero, pues yo dije, ¿cómo el gringuito? Si está bien guapo, ¿cómo no responder a lo que él dijo, no? Y ella dijo, no le pregunté si respondió al llamado del gringuito, si estaba guapo o no, si repitió palabras de una oración o no. Sino si usted identifica ese momento entre Jesús y usted, que usted confesó sus pecados y escuchó de él, vete, no peques más. ¿Podrían decirme ustedes ese momento? Cuando sabían que no podían dejar pasar un segundo más entre Jesús y tú, decías, ya no puedo. Nos ponemos de pie, porque a lo mejor hoy es ese día. A lo mejor hoy es ese día. Solo Jesús y tú. Solo Jesús y tú. ¿Puedes escuchar del vete? Que esa palabra vete es como, ya puedes tener el poder y la libertad de ya no ser esclavo de ese pecado, de ya cortar esa relación, de ya dejar de decir esas palabrotas que normalmente te caracterizan, de esa manera de pensar que constantemente te lleva a pecar. Hoy puede ser ese día. Jesús y tú. Jesús y tú. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no has tenido ese momento en que sabes que tus pecados fueron perdonados, hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día de gracia. Porque no estamos preguntando cuántos años llevan de venir a una iglesia cristiana, o qué tan bien conoces a los de la iglesia que dices, pues me llevo chido. No. ¿Has estado Jesús y tú? ¿Has confesado tu pecado? ¿Le has dicho, puedes cambiar mi manera de pensar? ¿Puedes cambiarme de adentro hacia afuera?
Porque a lo mejor vengo con una Biblia en mis manos y sigo siendo el mismo, pero con una Biblia. Tienes ese momento especial cuando sabes que escuchaste de Él, vete, no peques más. Y tú escuchabas, querías, claro, es que aunque no me dijeras que no peque más, yo ya no lo iba a hacer, ya no quería pecar más. No te voy a decir que repitas conmigo una oración, porque yo no sé en lo que tú has pecado. Pero sí te invito, si tienes que confesar un pecado que hay en tu corazón y en tu mente y en tu vida, confiésalo. Porque no se trata de que repitas lo que yo te diga. Se trata de que confieses lo que tú sabes que tienes que confesar. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios. Si Él le llama mentira, tú dices, sí, fue mentira. No fue mentira piadosa, no, fue mentira. Si Dios le llama fornicación, sí, fue fornicación. Eso es confesar, ponerse de acuerdo. Y que escuches de Él. Yo no te condeno, pero a lo mejor crees que crees. A lo mejor crees que crees. Y necesitas hoy creer verdaderamente y decir, Señor, empieza de adentro hacia afuera. Tú sabes, cuando solamente con mirar a esa persona, yo ya estaba acostado con ella. No necesito que me traigan cuando me cachen. Necesito que me perdones desde adentro hacia afuera.